Sean todos bienvenidos y bienvenidas en esta hermosa mañana, en este tiempo que el Señor nos regala para poder buscar de su presencia, donde dejamos a un lado todas las actividades, todos los compromisos, dejamos a un lado todas las preocupaciones, todas las angustias que podamos tener y solamente nos vamos a disponer a que Dios hable en nuestra vida en esta linda mañana. ¿Cuántos están dispuestos? Quiero ver sus manitos levantadas en esta mañana, de aquellas personas que están listas, que están dispuestas a que Dios hable a sus vidas. Muy bien, mis amados, hoy vamos a tocar un tema que es un tema bien bonito, un tema que es muy interesante, un tema que es muy revelador, y hemos orado al Señor que nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para poder explicar lo que Dios tiene a través de su palabra. Hoy vamos a hablar de uno de los temas, de una de las doctrinas que es cuestionada, que para muchos tal vez no hay claridad. Y seguramente que vamos a tocar varios temas en lo que tiene que ver con este tópico de lo que es el arrebatamiento de la iglesia. Hoy vamos a tocar ese primer tema. Vamos a abordar esa doctrina del rapto o la doctrina que se conoce como el arrebatamiento. ¿Se han escuchado hablar de él? Tal vez algunos tienen claridad, tal vez algunos saben muy bien de qué se trata, pero posiblemente encontremos personas aquí en la sala o que posteriormente escuchen el mensaje que no tienen idea clara de lo que es el arrebatamiento, de lo que es el rapto de la iglesia. Para esto, por favor, acompáñenme a la carta del apóstol Pablo que escribe a Tesalónica, primera de Tesalonicenses, capítulo 4, a partir del verso 13 en adelante. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Dice la Escritura: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, dice la Escritura, como los que no tienen esperanza. Muy bien. Aquí hay algo bien interesante, amados del Señor, y es que vemos cómo Dios no quiere que ningún cristiano ignoremos lo que va a suceder después de la muerte. Al contrario, parece ser que el Señor deja todo muy claro para que nosotros como sus hijos, para que nosotros como pueblo cristiano, sepamos qué es lo que pasa después de la muerte. ¿Alguno interesado en saber qué pasa después de la muerte? Posiblemente hay algunos que tengan el concepto muy claro y que eso les dé paz, les dé tranquilidad, pero posiblemente quizás haya alguno que no tiene la certeza, que tal vez en los últimos días, en los últimos meses perdieron algún ser querido y dicen no sé qué habrá pasado con él, qué sucederá, será que en el momento que él murió, en el momento que ella murió, se acabó todo, terminó todo, o qué pasa después de la muerte. Algunas personas, tal vez por su ignorancia, por la tradición, como no saben lo que hay después de la muerte, entonces lo que hacen es colocarse de negro, durar 6 meses, 7 meses, 8 meses, con algo que llaman luto, que no salen de sus casas y que andan en estado de depresión porque murió algún ser querido. Y todo esto porque ignoran realmente qué es lo que pasa después de la muerte. Por alguna razón santa, el Señor le permite al apóstol Pablo que hable a su pueblo, que hable a la iglesia, dejar escrito estos conceptos para que nosotros que estamos en Cristo Jesús, nosotros que decimos que somos del pueblo de Dios, podamos tener claridad en este tema. Dice la Escritura: no quiero que ustedes ignoren acerca de los que duermen. Esta palabra dormir, que aparece aquí en el Nuevo Testamento, vamos a demostrar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que la persona que muere, ella queda con toda su conciencia, que esa persona no se queda en un estado donde ya no sabe absolutamente nada, sino que vamos a mirar que hay cosas que son importantes y que son relevantes. Por eso quiero que hoy estemos muy concentrados, que puedas tomar nota, que puedas soportarte, obviamente, con la palabra de Dios, para que los conceptos que vamos a hablar en esta mañana tú los tengas muy claros y que los puedas compartir a las personas que de repente están pasando por situaciones difíciles, que no saben porque aquel ser querido, aquella persona que tanto amaban, murió y creen que ya se acabó, porque para muchos la muerte, el concepto de muerte para muchos es un sinónimo de que todo se acabó, que llegó al final. Pero no es así de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Porque muchos de los que murieron, dice la Escritura, van a poder entender, van a poder quizás de cierta manera saber lo que está pasando en un momento determinado. Pero quiero decirles que las personas que mueren en Cristo Jesús, las personas que
en el momento de que parten de esta tierra, han puesto su confianza, han puesto su esperanza, han entregado su vida a Cristo como su Señor y su Salvador, estas personas automáticamente, en el mismo instante que las personas mueren, su alma y su espíritu se van a desprender. Lo único que va a quedar en esta tierra es su cuerpo, pero que su alma y su espíritu van a estar en la presencia de Dios. Pero las personas que mueren sin Cristo, escúchenme muy bien, aquellas personas que mueren sin Cristo, posiblemente en esta noche, posiblemente hoy, alguna persona muera sin Cristo. Quiero decir que esa persona, en el momento que sale, en el momento que da su último respiro en esta tierra, su alma, su espíritu descienden a un lugar que la Biblia llama el Seol o el Sheol. Es exactamente el mismo, que en el Nuevo Testamento se muestra como la palabra griega el Hades. Y ese lugar es como una serie de compartimentos donde es como una prisión, donde las personas que están ahí en el centro de la tierra, donde está ubicado este lugar, están esperando, donde hay millones de espíritus, de almas que murieron sin Cristo Jesús. Y lo único, de acuerdo a lo que dice Apocalipsis capítulo 20, a partir del verso 11 hasta el verso 15, lo único que están esperando es aquel juicio en el trono blanco. Para aquellos incrédulos, aquellos que durante esta tierra buscaron muchísimas cosas, que estuvieron centrados, que sus vidas estuvieron enfocadas en buscar muchísimas cosas, pero que no buscaron lo más importante, que era Cristo Jesús. Vendrá un juicio, dice la Escritura, para aquellos incrédulos, que aquel día, cuando se acabe lo que la Biblia llama el tiempo del milenio, entonces van a ser sacados del Seol o del Sheol o del Hades, van a ser sacados de ese lugar y estarán en pie, ahí puestos en pie de frente delante del Señor, donde serán juzgados. En ese lugar, en ese momento, ya no habrá oportunidad de hincarse, ya no habrá oportunidad de buscar de Dios, ya no habrá oportunidad de pedir perdón, sino que al contrario, ahí en ese momento serán juzgados. Y los que hayamos muerto en Cristo, el pueblo de Dios, inclusive la Biblia dice, de acuerdo a lo que anota el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versos 3 y 4, aún nosotros seremos como el jurado en ese juicio. Nosotros estaremos ahí presentes. Ahora, Dios hizo ese lugar llamado el infierno, no para sus hijos, escúcheme, no para la humanidad como tal. Ese lugar fue hecho para Satanás y los demonios. Pero aquellas personas que quisieron vivir en esta vida de cualquier manera, de una vida insoluta, haciendo lo que quisieron en esta tierra, dejando a Dios a un lado, viviendo en sus placeres, viviendo en su vanidad, enfocados solamente en las cosas materiales de este mundo, pero que ignoraron las cosas de Dios, un día serán castigados, un día vendrá el juicio, un día tendrán que estar ahí. Aquellas personas que ahora mismo se encuentran en el infierno, solamente, repito, están esperando aquel día del juicio. Ahora, aquellas personas, uno dice, bueno, ¿y entonces qué sucede con aquellos que aparentemente pasaron bien en esta vida? Yo les digo lo siguiente, si no hubiese ese lugar, si no hubiese ese momento de juicio, entonces Dios dejaría de ser Dios, porque entonces no sería un Dios justo. Porque si una persona en esta tierra vive de cualquier manera, empanzándose solamente, viviendo de una forma libertina, emborrachándose, otros violando niños, otros teniendo 3, 4 mujeres, abandonando sus hogares, dando mal ejemplo para sus hijos, viviendo en glotonerías, en borracheras y una cantidad de cosas, y no pasase nada con ellos. Y si de repente esas personas que han vivido en esta vida, que algunos inclusive cristianos, como que dicen, ay, cómo la pasan de bueno, ay, cómo se divierten, cómo están, cómo gozan, cómo compran, cómo la pasan viviendo de la mejor manera, cómo disfrutan, cómo viajan, y que muchos cristianos inclusive alcanzan a tener como hasta envidia a esas personas. Y de repente aquellos mueren en un accidente, tal vez aquellos un infarto y murieron, y entonces la gente dice, bueno, pero no hubo castigo. Si no existiese ese lugar de castigo, repito, Dios dejaría de ser justo. Porque la palabra justicia es que un día Dios le dará a cada quien lo que corresponde. Por eso existe el infierno. Por eso muchas personas lo cuestionan y dicen, no, pero Dios es tan bueno, Dios no puede hacer eso. Y de hecho, Dios, repito, no lo hizo para su creación, no lo hizo para el ser humano. Pero fruto del pecado, el ser humano decidió por su propia voluntad vivir en pecado y estar apartado de Dios. Recuerden que la Biblia dice que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. ¿Hasta aquí están de acuerdo conmigo? Eso es parte de la vida. Todo lo que nosotros sembremos,
tarde que temprano, un día tendremos que darle cuentas a Dios. Por eso, amados, el Señor Jesucristo dice, a través de carta del apóstol Pablo, no queremos hermanos, y note que le está hablando a la iglesia. Esta no es una carta que está dirigida para las personas que no conocen de Dios. Esta es una carta porque Dios está muy interesado que nosotros como su pueblo, y por eso en esta serie que estamos hablando, temas de interés, temas de importancia para la iglesia, es muy necesario que nosotros tengamos claro estos temas. No queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros. ¿Cuáles son los otros? Los que no conocen a Cristo, los que no son cristianos, que viven entristecidos, que viven, como les digo, en lutos, que viven en depresión porque murió un ser querido. Pero el Hijo de Dios, la hija de Dios, que tiene a Cristo como Señor y Salvador, no tiene por qué vivir como los otros que no conocen a Cristo. Dicen que no tienen esperanza. Nosotros como cristianos, hay algo que nos marca como diferencia, y es que nosotros tenemos la esperanza. Entonces, escúcheme, cuando se muere un cristiano, seguramente que hay lágrimas, y quiero decirles en esta hora, si tú sientes llorar por aquel ser querido que partió, si tú sientes desahogarte, decimos nosotros, si tú sientes que ya no aguanta más y que es como algo que no puedes estar reprimiendo y tienes que llorar, yo les digo, lloren, desahóguese, porque eso ayuda mucho. Dicen aún la psicología y la neurología, dicen que es muy importante cuando una persona logra desahogarse, cuando una persona no se reprime de expresar ese sentimiento que tiene. Porque en caso contrario, si la persona como que guarda eso, como que interioriza eso, como que no quiere sacar eso, entonces comienza a tener episodios de depresión y en muchos casos gravísimos. Por eso, amados del Señor, no quiere decir que porque nosotros seamos cristianos no podemos llorar por un ser querido que partió. Claro, porque está el vacío, porque está el dolor, y es natural, humanamente hablando. Es natural que nosotros sintamos esa nostalgia, esa tristeza por aquel ser que partió. Pero escúcheme, Dios nos ha dado la capacidad de llorar. Si no fuese así, entonces Dios no nos hubiera dado esa capacidad. Y Dios nos da la capacidad de llorar. Dios nos da la capacidad de desahogarnos. Y si tú lo sientes hacer, hazlo. Si tú tienes ganas de llorar, llora. Algunos dicen, no, pero no llore. ¿Y cómo si usted es cristiano, cómo que va a llorar? No, mis amados. Porque escúcheme, al mismo tiempo que nosotros estamos llorando, al mismo tiempo que sentimos la tristeza por la partida de ese ser querido, en ese mismo sentido, nosotros recibimos la compensación. ¿Y cuál es la compensación? Claro, murió el primo, murió el hermano, murió el esposo, murió la esposa, murió un hijo. Y claro, sentimos ese dolor. Pero de cierta manera, estos días hablaba con alguien y me decía, bueno, pues gracias a Dios tuve la oportunidad de despedir a mis padres, de que ellos pudiesen irse tranquilos, poderle haber hecho una ceremonia, poderlo haber acompañado. Y entonces mucho mejor, mis padres que murieron ya hace algunos años, que me pude despedir de ellos. ¿Qué tal si hubiesen muerto en esta época? ¿Qué tal si hubiesen muerto con esto de la pandemia y lo demás? Que ni siquiera hay el derecho, el privilegio de poderlos velar, de poderlos despedir. Mis amados, yo quiero decirles que si una persona murió en Cristo Jesús, está en este momento muchísimo mejor que si estuviese viviendo ahora mismo en este tiempo, o en este país, o lo que está pasando. Por lo tanto, la Biblia nos enseña algo que es bien interesante, que no nos entristezcamos como aquellos que no tienen esperanza. Nosotros tenemos la esperanza, y seguramente que ellos, aquella persona, tu papá, tu mamá, aquel ser querido que partió y que partió en Cristo Jesús, en este mismo momento, mientras estamos escuchando la palabra, mientras estamos aquí reunidos, Él está mucho más feliz. Y si es un cristiano, seguramente estará con su pandero adorando al Señor, gozándose en la presencia de Dios. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por lo tanto, hay esa compensación. Sí, está la tristeza, pero por otro lado, está la felicidad, está el gozo, está la paz, está la tranquilidad, que Él está mucho mejor que si estuviese aquí en la tierra. Y eso nos tiene que llenar de consuelo. Hace algunos días murió un hombre de Dios y me gustó mucho la declaración que este hombre hizo. Este hombre dijo lo siguiente: yo quisiera que toda mi familia, dijo este hombre, se fuera en el mismo avión conmigo,
Pero yo entiendo, lo dijo antes de partir, pero yo entiendo que Dios me está llamando y que mi vuelo está más adelantado. Seguramente ellos se irán en otro vuelo. Pero notó algo que me llamó mucho la atención. Dijo, yo tengo paz, decía este hombre. Yo tengo tranquilidad, porque yo sé para dónde voy. Porque yo sé que en el momento que parta de esta tierra, el Señor Jesucristo me está esperando con sus brazos abiertos. Claro, amados, ese es el pensamiento que nosotros como hijos de Dios debemos tener. La certeza y la seguridad que nosotros en esta tierra no estamos de una forma eterna, que somos pasajeros, pero que el día que el Señor nos llame, sabemos que vamos a partir con Él y que en el mismo momento que nosotros cerramos nuestros ojos, en el mismo momento que damos nuestro último suspiro en esta tierra, en instantes vamos a estar ahí en la presencia de Dios. En el momento que tú y yo, si estamos en Cristo Jesús, cerremos nuestros ojos, nuestra alma saldrá de todo lo que está pasando, descansará verdaderamente, nuestra alma podrá gozar de la eternidad. Esa es la esperanza que dice el apóstol Pablo que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Esa es la esperanza que tú tienes que tener hasta el último día que estés aquí en la tierra. La preocupación entonces sería tener la certeza y la seguridad que tú y yo estamos en Cristo Jesús. Pero en el momento que nosotros tenemos esa seguridad, en el momento que nosotros tenemos esa certeza, debemos estar muy tranquilos. Entonces escúcheme que Jesucristo, que Dios quiso traer esta palabra, quiso traer este pensamiento para nosotros, para que tengamos esperanza, para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad. Porque Dios no quiere que tú o yo vivamos en incertidumbre, que algún ser querido parta y que ¿será que se fue para el cielo? ¿Será que se condenó? Para que cuando nosotros tengamos que despedir a un ser querido, o cuando nos tengan que despedir a nosotros, que decimos que somos hijos de Dios, nuestra familia no tenga que estar guardando luto 6 meses, 1 año, 2 años. Eso es absurdo, mis amados, para el cristiano. Que la familia tenga que estar acongojada y triste, melancólica durante 2, 3, 4 años porque partió el ser querido. Cuando Dios nos dice, no te preocupes, hay esperanza. Escuche lo que dice el versículo 14 con mucha atención. Dice la Biblia, porque si creemos, escúcheme, aquí está el condicionamiento, está el sí condicional, porque si creemos, porque si realmente tú crees que, escuche lo que dice, porque si creemos que Jesucristo o que Jesús murió, noten eso, y resucitó también, vean con mucha atención esto. Si nosotros creemos que Jesús murió y resucitó también, yo quiero ver las manos levantadas de las personas que tienen la certeza, que tienen la seguridad que Cristo murió, pero resucitó también. ¿Cuántos están completamente seguros? Levanta ahí tu manito, por favor. Coloca un amén ahí si estás en Facebook. Coloca algo para indicar que estás de acuerdo. Escúcheme, porque esto es para aquellos que están cumpliendo el requisito, que estamos cumpliendo el requisito. ¿Cuál requisito? Dice sí. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también, escúcheme, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así como tú tienes la certeza que Jesucristo murió y resucitó, asimismo, ese es el condicionamiento, asimismo nosotros tenemos que tener esa certeza que Jesús, dice la Escritura, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. De manera pues, amados y amadas del Señor, que si tú tienes un ser querido que partió en el Señor, de acuerdo a lo que dice la Escritura, tenemos la certeza y la seguridad que un día Dios lo traerá, que un día vendrá con Cristo y nos encontraremos con Él, que lo vamos a mirar más adelante. Cuando Jesús venga en el arrebatamiento, escúcheme en esto, si tú no mueres hoy, si no mueres esta noche, si yo no muero hoy, si yo no muero en esta noche, si como cristianos nosotros estamos en esta tierra en el momento del arrebatamiento, que es algo que vamos a hablar ya enseguida, escuchen, nosotros nos vamos al cielo y cuando venga Jesús, que en esa oportunidad, escúchenme con atención, en esa oportunidad Jesús no va a poner sus pies en la tierra,
sino que Jesús va a venir y va a estar en el aire, va a estar en las nubes, vamos a ver cómo aquellos que murieron en Cristo Jesús, desde el Pentecostés hasta el día de hoy, hasta el momento que el Señor venga, hasta nuestros días, vamos a ver cómo vamos a encontrarnos con ellos en el aire. No con los santos del Antiguo Testamento, que será otro tema, porque ellos resucitarán después de la tribulación, que es un tema que vamos a estar mirando más adelante. Entonces, cuando venga Cristo, dice la Escritura, traerá Dios con Jesús a los que durmieron, diga conmigo, a los que durmieron con él. Esto implica, mis amados, que los muertos ya están con Jesús, que los muertos en Cristo no están en el cementerio, sino que las personas que murieron en Cristo Jesús están con Él. Por eso, pararnos al frente de una tumba, con todo respeto voy a decir lo siguiente, pararnos al frente de una tumba, pararnos en un monumento donde está una persona o donde se enterró una persona allá en el cementerio y comenzar a hablar con esa persona, perdóneme por favor, pero eso es ignorancia, porque esa persona ya no está ahí en ese lugar. El esposo llega allá y decirle, mi amor, perdóname por todo lo que te hice. Perdóname porque tal vez fui irrespetuoso contigo, porque te maltraté. Por favor, esposa, perdóname. Llegar con un ramo de rosas y colocarlas ahí. Te traigo estas rosas para adornar aquí tu lápida. Mis amados, eso es ignorancia. Primero porque las personas que están ahí, es decir, ahí no está la persona como tal. Ahí está un cuerpo que quiero decirles que se está descomponiendo. Y eso no escucha ese cuerpo. Y menos va a salir a ver las flores que tú le llevaste. Pero tal vez por tradición, tal vez porque lo han enseñado. Hemos venido arrastrando, la gente ha venido arrastrando ese tipo de cultura. En otros países es mucho más delicado porque le llevan hasta un almuerzo y hay un día de celebración donde traen un almuerzo para compartir con aquellas personas que murieron. Mis amados, quiero decirles que cuando un cristiano muere, no está en el cementerio. Por lo tanto, nosotros no podemos ir allá. ¿Qué encontramos allá? Encontramos una tumba, encontramos un cuerpo que está en descomposición y quiero ser muy directo. Encontramos como unos gusanos están comiendo ese cuerpo. Eso es lo que hay allá. Pero nuestro ser querido que partió en Cristo Jesús no se encuentra en ese lugar. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 4, versículo 15. Escúcheme por favor. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor. O sea, noten cómo el Señor le reveló al apóstol Pablo lo que nosotros estamos leyendo. Cómo es palabra de Dios que le está dando a Pablo para que Pablo la coloque ahí, para que nosotros un día como hoy la podamos leer. Escuche lo que dice, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Escuche el verso 16, porque el Señor mismo, el Señor Jesucristo, Él mismo, dice la Escritura, con voz de mando, con voz de arcángel, dice la palabra, y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos o del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Escúcheme, ahí está el arrebatamiento de la iglesia. Seremos arrebatados. En el original, esta palabra arrebatados es un vocablo griego que es la palabra arpazo. Como cuando un león, como cuando un tigre tiene una presa y le pega un arpazo. Eso es, arpazo. Dice la Escritura, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero quiero centrarme por un momento en este término arrebatados. Ya les he dicho que es como un arpazo. ¿Qué es esta palabra arrebatados? Esta palabra en el original, arpazo, traduce ser sacados o quitados en medio de donde están de una forma súbita. Esa es la palabra que dice aquí arpazo.
que es la misma palabra que es raptarus en el latín, que es la palabra rapto, de donde está la palabra rapto. Por lo tanto, decir rapto o arrebatamiento, estas palabras son sinónimas. Y estas palabras aplican a lo que Dios va a hacer con su iglesia, a lo que el Señor está a punto de hacer, que entre otras, que será el próximo tema, que entre otras será el próximo evento que se hará. Muchas personas preguntan, ¿y cuándo será el rapto? ¿Cuándo vendrá el Señor por la iglesia? Es algo que no tenemos ni el día ni la hora exacta. Pero lo que sí estamos viendo son los acontecimientos que se han venido dando, que están apuntando claramente que en cualquier instante, que el próximo evento que se dará en el orbe mundial será el arrebatamiento de la iglesia, donde seremos quitados, que es la palabra arpazo, seremos quitados de una forma súbita. Seremos de una manera donde, en un abrir y cerrar de ojos, es lo que tú te demores en pestañear, pestañea por un momento. Eso es lo que se va a demorar. De repente, millones de personas en el mundo, y no hablo de todo el mundo, no hablo de todos los que asisten a las iglesias, que debiese ser así, pero infortunadamente no lo es así. Que no importa la denominación, que no importa lo grande o lo pequeño que sea el lugar donde se congrega. Todos aquellos que están en Cristo Jesús, que tienen a Jesús como el Señor y Salvador, porque Él no va a venir a mirar una denominación en particular, sino que Él mira el corazón de las personas. Y aquellos que verdaderamente hayan nacido de nuevo, aquellos que hayamos nacido de nuevo, aquellos que verdaderamente hayamos puesto nuestra vida en Cristo Jesús, en un instante seremos sacados de esta tierra, raptados de esta tierra. Entonces se verán cantidades de ropa de personas que estaban ahí que ya no están. Vendrán accidentes porque aquel piloto que estaba piloteando el avión, entonces se fue y el avión obviamente se estrelló. Habrá congestión en las vías, trancones terribles, porque aquellas personas que iban en sus carros de repente se fueron y sus carros chocaron y hay por todo lado congestión. Los medios de comunicación estarán asustados porque no sabrán qué decir, no sabrán cómo explicarle eso a la audiencia, de que en un momento determinado millones de personas en un instante salieron de esta tierra. Obviamente, nosotros sabemos que va a contestar el mundo. Muchos ya saben la respuesta de lo que vendrá, porque todo eso se está preparando. Y muchos dirán, los medios de comunicación dirán, y muchas personas dirán, vinieron los ovnis, vinieron los extraterrestres y se llevaron a esa gente. Desde el año 1948, cuando Israel retornó a su tierra, desde el 48 hasta este tiempo, y sobre todo en los últimos meses, ustedes estarán notando cómo está proliferando, cómo las noticias y cómo los medios de comunicación están dando énfasis en este fenómeno que se llaman los ovnis, que están apareciendo platillos voladores, que están apareciendo una serie de cosas. Y todo esto quiero decirles que simplemente es una energía satánica, que simplemente es una confabulación, que simplemente es parte del orden mundial que está gestando todo esto, precisamente para ir preparando la mente de las personas, para ir mostrando, para ir dando algunos indicios, para que la gente vaya creyendo que efectivamente existen los extraterrestres, que efectivamente existen los ovnis. Todo esto lo están, digamos, colocando la plataforma para que cuando este evento se dé próximamente, el rapto de la iglesia, entonces ya tienen todo esto montado diciendo lo que les habíamos advertido, lo que les habíamos dicho, los ovnis vinieron y llevaron una cantidad de personas. Quiero decirles que el mundo, que Satanás está maquinando esto. En los Estados Unidos, en Colorado particularmente, están creando un observatorio, o está creado ya un observatorio, que están estudiando los ovnis. Si ustedes me preguntan, ¿quién financia este laboratorio? ¿Quién está creando todo esto? ¿Quién está organizando este observatorio allá en Colorado, Estados Unidos? Quiero decirle que todo eso está financiado por el Vaticano. Pero este no es el tema. Yo quiero que volvamos nuevamente. Si me preguntan, ¿y cómo se llama eso? Quiero decirles, el nombre de ese lugar donde está observándose y estudiándose, que entre otras está dirigida por una hindú, una mujer de la India, se llama Lucifer. Si ustedes se ponen a analizar, el enemigo está maquinando todo, está cuadrando todo. Porque nunca va a decir, sí, tenían razón los cristianos, sí, efectivamente vino el rapto, sí, efectivamente la iglesia se fue con el Señor. No lo van a decir.
sino que están dando ya los argumentos para que cuando suceda eso, entonces le den validez a cualquier cosa, menos reconocer que lo que está escrito en la palabra se cumple y que el cielo y la tierra pasará, pero que la palabra de Dios nunca pasará. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Por eso nosotros estamos siendo preparados. Y así como el mundo, así como el anticristo se está preparando todo para la venida del anticristo, así como en el orden mundial se está cuadrando todo, el Señor también nos llama un día como hoy para que nos preparemos, para que estemos listos, para que sepamos todo lo que está por venir, para que nada de esto nos coja por sorpresa. Volvamos por favor 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Dice la Escritura: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Notemos aquí un detalle bien importante. Dice que cuando Él venga, cuando el mismo Señor Jesucristo venga, dice la Escritura que vendrá con voz de mando. Esa voz solamente la vamos a escuchar nosotros, el pueblo de Dios. El Señor viene con el arcángel Miguel, que de cierta manera tiene una función que es el comandante en jefe de lo que es la nación de Israel. Vendrá, y también la Biblia dice que Él vendrá con una trompeta, y no es la última trompeta, para que por favor no se confundan, que luego vamos a mirar eso. No es la última trompeta que aparece en Apocalipsis 14. Este es otro tipo de trompeta, porque las trompetas que aparecen en Apocalipsis, esas trompetas están hablando del juicio. Esas trompetas están hablando ya cuando el Señor viene a hacer justicia en esta tierra. Pero lo que el Señor está hablando aquí en este pasaje, ese sonido que se va a escuchar, no es de juicio, sino que es un llamado que el Señor está haciendo para nosotros, para su pueblo, que solamente lo escucharemos aquellos que estemos en Cristo Jesús. Y va a sonar como un prolongado. Y entenderemos entonces que es el Señor haciendo un llamado. Es como ese shofar que aparece en el libro de Números. Como cuando Moisés tenía que convocar al pueblo y no tenía los medios de comunicación, no podía mandarles un WhatsApp, no tenía un grupo tal vez para compartirles de una vez un mensaje y que todos se enteraran y que vinieran a la reunión. No existía eso. Entonces tenían que hacer sonar el shofar. Y cuando el pueblo de Israel, que eran más de 2 millones de personas, estaban ahí en el desierto, estaban en sus lugares, estaban en sus campamentos, escuchaban el ruido, sabían entonces que Moisés los estaba llamando y acudían allá donde estaba Moisés, allá donde estaba Josué. Señor nos está llamando, aquí estamos. Pero había otro sonido, que era un sonido interrumpido, que era un que era diferente, que era un sonido donde, ojo, estén alerta, empaquen porque el enemigo está llegando. Entonces eran dos tipos de sonidos. Uno que era prolongado y otro que era entrecortado. Y ellos tenían muy claro eso, que cuando era el prolongado era el llamado para reunirse. Pero cuando era entrecortado, pilas, porque ya es tiempo de marchar. Tenemos que empacar, tenemos que irnos porque el enemigo está cerca. Ese llamado, escúcheme iglesia del Señor, ese llamado que escucharemos será ese llamado prolongado, será ese sonido prolongado, donde Dios está diciendo, iglesia, este es el tiempo, nos vamos. Pregunto, ¿tú estás preparado para eso? ¿Tú estás listo? ¿Será que tu oído está afinado? ¿Será que tú puedes decir, yo estoy pendiente, para cuando el Señor nos llame, nos reunamos con Él? Por eso, amados del Señor, tenemos que entender los tiempos, tenemos que entender todo lo que está pasando. Mucha gente dice, este está hablando de la última trompeta. No es la última trompeta. Versículo 16, volvamos. Porque el Señor mismo, con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá desde el cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo diría que la palabra clave aquí es en Cristo. Y noten ustedes, por favor, que los primeros en encontrarse en el aire con Él son los muertos, ¿sí? Pero los muertos, no todos los muertos, sino son los muertos en Cristo. Por eso, amados del Señor, con todo mi corazón, creo que este es el tiempo y que Dios no trae este mensaje por casualidad, sino que es el tiempo donde nosotros tengamos la certeza, la seguridad de que nuestros seres queridos,
aquellos seres que nosotros decimos que amamos con todo nuestro corazón, tengamos la certeza y la seguridad que cuando ellos partan, puedan partir en Cristo. Porque cuando parte una persona sin Cristo, cuando una persona parte en su pecado, en su maldad, aborreciendo las cosas de Dios, apartados de Dios, entonces esta palabra no se cumple. Porque ya lo hemos dicho, lo que sucede con ellos es que cuando mueren sin Cristo, entonces sus almas bajan al infierno, al Hades, al Sheol, y solamente les espera la condenación eterna. Por eso, amados del Señor, estamos en un tiempo, y Dios, repito, no trae este tipo de mensajes por traerlos, sino que lo trae para que nosotros estemos pendientes, tranquilos, para que nosotros podamos tener esa certeza. Yo te pregunto en esta hora, tú que tienes hijos, tú que tienes hijas, tú tienes la certeza, la seguridad que si tus hijos muriesen hoy, si mañana no amaneciesen, ellos parten con Cristo, o tienes algunos interrogantes, algunas dudas. Tú que eres casado, tienes certeza que tu esposo o con tu esposa, dependiendo del caso, están en Cristo Jesús. Tú que dices amar tanto a tus padres, tú estás seguro que tus padres, si parten hoy, mañana, si no amanecen mañana, ellos han partido con Cristo. Porque este es el punto. Porque cuando nosotros sabemos que una persona partió en Cristo, tenemos que tener paz, tenemos que tener tranquilidad. Escúcheme, por favor. Desde Pentecostés hasta nuestros días se formó algo que se llama la iglesia. El concepto de iglesia no se conocía en el Antiguo Testamento. Ni siquiera existía ahí en el Nuevo Testamento. Los evangelistas no mencionan esto. Solamente es el Espíritu Santo de Dios cuando en el Pentecostés, recuerden que baja, y a partir del Pentecostés entonces se conforma algo que se conoce como la iglesia. La iglesia que está constituida por cualquier tipo de persona, no importa si es judío, si es griego, si es hombre, si es mujer, sino que si hacen parte de la iglesia, es decir, si tienen a Cristo como Señor y Salvador, ahora se han convertido en el cuerpo de Cristo. La iglesia somos nosotros, los seres humanos que estamos en Cristo Jesús, injertados en Él. Si tú estás en Cristo Jesús, si tú estás injertado en Él, tú eres parte de la iglesia. Y a esa iglesia es que el Señor le está hablando. El apóstol Pablo habló en Efesios capítulo 5 que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo, que nosotros somos el cuerpo donde Él es la cabeza. Entonces escúcheme, amados del Señor. El rapto, si nosotros estamos vivos, eso no lo sabemos, porque eso podría ocurrir mañana, porque eso podría ocurrir mientras estamos predicando este mensaje, en cualquier momento, porque ya todo está dado, en cualquier momento. Si nosotros estamos vivos y ahorita en la tarde oímos, escuchamos esa trompeta, si escuchamos nosotros ese sonido, en un instante, mis amados, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros estaremos con Él. Y nuestros parientes, nuestros seres queridos que murieron en Cristo, entonces nos encontraremos ahí con ellos y estaremos gozando con Dios, estaremos gozando con Jesús por toda la eternidad. Ya les dije, los santos del Antiguo Testamento tienen que esperar hasta la tribulación. Hay un orden. Y los primeros es Cristo, que fue la primicia, que Cristo resucitó, es la primicia. Luego dice la palabra ahí en 1 Corintios 15, versículo 22 en adelante, primero Cristo, que es la primicia, luego nosotros, que somos su iglesia. Volvamos por favor, vamos a Tesalonicenses, versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire, al Señor en el aire, y estaremos siempre con el Señor. Escúchenme entonces, amados, porque hay dos eventos donde hay confusión quizás, y por eso el objetivo de este tipo de estudios es aclarar algunos conceptos. El rapto es en el aire. Jesús no baja. Jesús no va a tocar la tierra. Por lo tanto, el rapto es un evento diferente a la segunda venida del Señor Jesucristo. Son dos eventos que se dan de manera diferente. Porque la segunda venida del Señor, de acuerdo a lo que dice la Biblia, de acuerdo a lo que dice el profeta Zacarías, capítulo 14, la segunda venida del Señor será en el mismo lugar donde el Señor fue crucificado, allá en el Monte de los Olivos. Ahí vendrá el Señor, ahí pondrá sus pies nuevamente el Señor allá en el Monte de los Olivos.
y se hará como en ese valle de norte a sur, de oriente a occidente, se hará una especie como de una cruz, se hundirá como la tierra, se formará como una cruz cuando el Señor venga. Eso está registrado en Apocalipsis capítulo 19. El Señor vendrá a establecer su reino. El Señor ya no vendrá a morir una vez más. Aquellos que estén, aquellos que vean esa venida del Señor, su segunda vez, deben entender, deben comprender que el Señor vendrá y entonces será la trompeta, pero vendrá a establecer su reino. Vendrá a colocar en orden todo lo que está pasando en esta tierra. Son eventos diferentes, mis amados. Veamos otro pasaje que es muy importante. Acompáñenme, por favor, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. Aquí Pablo comienza diciendo, escúcheme por favor: he aquí os digo un misterio. Un misterio. Hasta antes de esto era un misterio, pero por su misericordia el Señor nos revela. ¿Qué es lo que nos revela? ¿Cuál es el misterio? 2 puntos, dice: no todos dormiremos, pero todos seremos ¿qué? Transformados. El rapto de la iglesia, sígame por favor con mucho cuidado. El rapto de la iglesia era desconocido por los judíos. Ningún profeta del Antiguo Testamento habló del rapto de la iglesia. Ninguno sabía que había un grupo de personas que no íbamos a morir. Ellos no tenían ni idea. Inclusive, escúcheme, en el Nuevo Testamento era desconocido. Muchos no lo sabía Marcos, no lo sabía Mateo, no lo sabía Lucas. Solamente Dios le permitió a Juan dejar entrever algo cuando escribió en el capítulo 14 Juan, cuando dijo que el Señor Jesucristo: me voy a ir a preparar un lugar para ustedes y vendré y os tomaré a mí mismo. Ahí dejó entrever el Señor algo de lo que iría a ser ese arrebatamiento. Pero esta palabra, los tomaré, es una palabra griega que es la palabra paralambano, que significa ser sacado y unido a Cristo. Entonces el Señor dejó entrever algo aquí en esto, como Él vendría. Me voy a ir a preparar una morada, pero un día voy a venir y los voy a sacar porque quiero que ustedes estén conmigo. Noten que fue al apóstol Pablo, no fue a Juan. Ahora ustedes preguntan: ¿y por qué? Bueno, así Dios lo quiso. Él es soberano y Él puede hacer las cosas como Él quiera y cuando quiera y con quien quiera. En esta oportunidad fue con el apóstol Pablo que le dio esa revelación, que le dio a conocer ese misterio. Noten que no fue a Juan, no fue a Pedro, no fue a Santiago, no fue a Mateo, no fue a Lucas. A ninguno de ellos. El Espíritu Santo se lo reveló. Ese misterio se lo reveló al apóstol Pablo. Entonces escúchenme, estas cosas estaban escondidas. Eran un secreto de Dios, que Él lo tenía guardado. Pero nosotros, como pertenecemos a su iglesia, entonces se la revela al apóstol Pablo para que Él nos la dé a conocer a nosotros y hoy tú y yo podamos conocer eso. ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué era eso que estaba guardado? ¿Qué era eso que el Señor tenía ahí como reservado? Que no todos vamos a morir, pero que todos, escúchenme por favor, dice la Escritura, vamos a ser transformados. Cuando venga el arrebatamiento, por favor escúchenme en esto. Cuando se dé ese evento, si estamos vivos, en milésimas de segundos, en un parpadeo de ojos, nuestro cuerpo, mi cuerpo y tu cuerpo será transformado a la semejanza, un cuerpo parecido como cuando Cristo resucitó aquí en la tierra. Y esto es importante que nosotros tengamos en cuenta eso. La Biblia nos dice, nos muestra a través de la palabra cómo va a ser nuestro cuerpo. Para aquellos que tal vez tenían como un misterio y eso, Dios nos lo revela. Entonces noten por favor que el misterio es que habría una generación donde estamos incluidos tú y yo, si estamos en Cristo Jesús. Una generación de cristianos que no vamos a saber qué es eso de morir. Que no vamos a pasar por ese que dicen el camino de todos los hombres. Lo que tenemos seguro es que todos vamos a morir. No necesariamente. Porque si Cristo viene ahora que estamos vivos, no pasamos por esa puerta de la muerte. No tendremos que pasar a nuestro cuerpo por un cementerio. Nuestra familia no tendrá que velarnos. Escúchenme que esto es bien importante, mis amados. Y la pregunta es, ¿tú estás preparado?
¿Tú estás listo, como dijo el apóstol Pablo, a abandonar este cuerpo? Ese era el misterio que fue revelado, repito, por el apóstol Pablo. 1 Corintios capítulo 15, verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, que este cuerpo, porque ¿cuántos saben que nuestro cuerpo es corruptible? Nuestro cuerpo se va a desgastar, se va a acabar. Nuestro cuerpo, si vamos a un cementerio, si somos enterrados en un cementerio, nuestro cuerpo se lo van a comer los gusanos. Nuestras orejas se las van a comer los gusanos. Nuestros ojos se los van a comer los gusanos. Nuestras manos se los van a comer los gusanos. El cuerpo, escúcheme esto. Por eso es muy importante entender que nosotros, cuando vemos ese cuerpo ahí, no podemos, es que es mi ser querido. No, él no es. Es el estuche que se va a descomponer. Por eso noten que aquí hay un concepto que es importante como para derribar algunas cosas que están por ahí en el aire y que algunas personas están confundidas. Y que dicen, bueno, ¿qué va a pasar o qué pasa cuando una persona, cuando un cristiano muere? ¿Él se queda dormidito esperando hasta que el Señor venga? Ese es el concepto que tienen los testigos de Jehová y que tienen los mormones. Que los muertos están dormidos. Y que no hay conciencia después de la muerte, sino hasta la resurrección. Quiero decirles, mis amados, que la Biblia nos muestra unos pasajes que son importantes para tener claro qué sucede con los muertos. ¿Qué pasa en el momento que la persona murió? Acompáñenme por favor al primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 35. La Biblia es maravillosa, amados, porque no deja nada sin mostrar. Toda la profecía, todo lo que el Señor quiera mostrarnos está en la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. En la palabra de Dios encontramos la respuesta absolutamente a todos los interrogantes de la vida. Génesis capítulo 35, aquí nos muestra algo bien interesante. Y así como lo dice el libro de Proverbios, no hay nada más perfecto que la palabra. La palabra de Dios es recta. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios da todo lo que nosotros podamos querer aprender en esta tierra. A través de la palabra de Dios alcanzamos toda la sabiduría que nosotros queramos tener. Escuche por favor Génesis 35, 18. Vean ustedes por favor. Dice la escritura, y aconteció que al salirse el alma, esta palabra que está aquí en el original, esta palabra que está aquí, alma, es la palabra griega nepesh. Al salirse el nepesh, al salirse el alma, pues murió. Nepesh, en el momento que la persona muere, se sale, diga conmigo, el alma. Sale el alma. Infortunadamente hay una traducción que está por ahí en el mercado, que es la nueva versión internacional, que yo no la recomiendo para nada que la estudien, porque hay muchas cosas que no son claras y es mejor no estudiar, mejor no leer esa Biblia. Porque cuando habla acá, no habla del desprendimiento del alma, no dice que el alma, así como es declarado aquí, aconteció que al salirse el alma. En esa versión habla de un suspiro. Y el suspiro pues no nos deja ver nada. Pero cuando estamos hablando del alma, cuando miramos esa palabra en el original, esa palabra nepesh, ¿qué hay en el alma? Si ustedes quieren apuntar ahí. El alma es el centro de la mente. El alma es donde se manejan las emociones, donde se maneja el intelecto, donde se maneja la voluntad, donde están los sentimientos. Noten entonces pues, mis amados, eso es el alma. El alma tuya es donde alberga ese tipo de cosas. Pero por favor, entiéndame en lo siguiente. En el Antiguo Testamento, para hablar de esa alma, se toca el término corazón. Porque en el corazón, dice la Escritura, es donde salen las malas palabras. En el corazón es donde están las malas intenciones. Por eso el profeta Jeremías en el capítulo 17, verso 9, dijo, perverso y engañoso es el corazón. Esa es la razón por la cual, escúcheme, como nuestro corazón es engañoso, como nuestros sentimientos son engañosos, como nuestros pensamientos son engañosos,
porque son perversos y son engañosos, nosotros no podemos llevar nuestra vida de acuerdo a nuestros sentimientos, de acuerdo a nuestros pensamientos, porque nos engañan. Es que yo pensé que iba a cambiar, es que yo creí tal cosa, es que yo tengo tanto, me da pesar con él, me da pesar con ella, y nos dejamos llevar por los sentimientos. Y ahí es donde el ser humano comete la mayoría de errores, de equivocaciones, porque no está permitiendo que sea el Espíritu Santo de Dios que controle su vida, que lo oriente, que lo guíe, que lo direccione, sino que se están dejando llevar por los pensamientos. Ay, pastor, es que me quiero casar. ¿Y eso con quién? Con este joven que es muy guapo. Sí, pero es que tú no te puedes fijar solamente en eso. No, pastor, claro que sí. Mire, se parece como a Rambo. Es un hombre fuerte. Tú no te puedes dejar llevar por eso, porque posiblemente ese sentimiento, esa emoción, ese atractivo, eso físico que tú estás viendo, eso es engañoso y vas a tener problemas. Pastor, es que me enamoré de esta jovencita, es linda, es hermosa, pastor, y me quiero casar con ella. Y entonces vienen las preguntas, vienen los interrogantes. ¿Te has tomado el tiempo para conocer a esa persona? ¿Conoces lo que verdaderamente hay en el corazón de esa persona? ¿Tú sabes cómo actúas esa persona en diferentes circunstancias? ¿Cómo te trata esa persona? Porque Dios te da, de cierta manera, unas señales. Y ese tiempo de conocer a una persona precisamente es para detectar esas señales y tú poder validar y decir sí o no es. Pregunto, ¿esa persona camina con Cristo como tú lo haces? No, pastor, él no, cristiano no es que sea, pero él es tan buena gente. Es tan inteligente, pastor, usted lo viera. Sí, amados y amadas del Señor, pero es que eso no basta. Escúcheme, porque el secreto de un buen matrimonio es que esté compuesto por dos discípulos en Cristo, por dos discípulos de Cristo. Si tú no quieres tener equivocación, si tú no quieres fallar en ese paso que es tan importante, tan trascendental en tu vida, entonces primero tú tienes que ser una discípula o un discípulo de Cristo, y segundo, esa persona que tú elijas o que Dios tenga para ti seguramente es una persona que también es un discípulo de Cristo. Entonces, como los dos son discípulos de Cristo, como los dos están en Cristo, entonces van a caminar a la par, entonces van a caminar en el mismo sentido, en la misma dirección. Porque si tú estás en Cristo, eres un discípulo de Cristo, y la otra persona no quiere saber nada de Dios, no quiere saber nada de Cristo, entonces seguramente lo que va a pasar, y eso lo advierte la Biblia, lo que va a pasar es que es un yugo desigual y vas a tener muchos problemas. Así tú lo veas muy inteligente, así tú lo veas hoy muy lindo, muy apuesto, muy atractivo, pero todo eso se va a acabar. Voy a ponerles un ejemplo. Es como si tú estás en un arado, es como si tú estás en un campo, y entonces tomas un buey y tomas un burro, y les pones un yugo y los pones a trabajar. ¿Qué va a suceder con ese buey y con ese burro? Que el burro va a tirar para un lado y el buey va a tirar para otro lado, y no van a poder hacer el arado. Ahora, no estoy diciendo que tú seas un buey, no, estas son palabras de la Biblia. Lo que estoy diciendo es que tú tienes que tener mucho cuidado, que tienen que estar unidos en el mismo arado, que los dos tienen que tener el mismo yugo, y ese arado, digamos ese yugo, es Cristo en medio de ustedes. Cristo es el que los une a ustedes. Cristo es el que los direcciona, y como están en el mismo yugo, como están en Cristo Jesús, entonces van a actuar y van a hacer las cosas bien y van a caminar con mucha fuerza y van a tener resultados. Por eso la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 4 que cordón de 3 dobleces es difícil de romper. Tú en Cristo, tu esposa en Cristo, tomados de la mano en Cristo, Cristo como el centro de sus vidas. Téngalo por seguro. ¿Habrán problemas? Posiblemente sí. ¿Habrán dificultades? Posiblemente sí, porque no es garantía. Pero será difícil de romper. Pero ten un yugo con una persona que está en contra de Dios, que no quiere buscar las cosas de Dios, y tenlo por seguro que son relaciones que se rompen muy fácil. Son muy quebradizas. Son relaciones que realmente no tienen solidez. Esto como un paréntesis. Pero volvamos, por favor. Génesis 35, 18. Entonces dice, y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Entonces noten, por favor, al morir, ¿qué se sale de nosotros? En el momento que nosotros partimos de esta tierra, ¿qué se sale? Y según lo que dice la Biblia, se sale el alma, en primera instancia. Pero vamos a Génesis, el mismo capítulo
35, verso 29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Escuchen. Y exhaló Isaac el espíritu y murió. Esta palabra espíritu es una palabra hebrea que es la palabra ruach o ruach. La H se pronuncia como J ya. Ruach. Dice que murió. ¿Qué pasó acá? Ese ruach se traduce el espíritu. ¿El espíritu qué es? El espíritu en una persona. Recuerde que al igual que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, nosotros también fuimos creados alma, cuerpo y espíritu. Ustedes saben qué sucede cuando la persona muere. Entonces el alma y el espíritu salen y el cuerpo queda en la tierra, polvo eres y en polvo te convertirás. Bien, aquí estamos mirando entonces el otro punto. El espíritu es la parte inmaterial, es la parte por la cual nosotros conocemos a Dios. Es como la parte que está en nosotros, que es la que nos permite servirle a Dios, que es la que nos permite adorar a Dios. Nosotros cuando adoramos lo tenemos que hacer en espíritu. Y es por esa parte, por ese espíritu que hay en nosotros, por esa parte espiritual que nosotros buscamos a nuestro Creador. Seguramente tú que estás acá, estás porque es el Espíritu de Dios que ha tocado tu espíritu para que tú estés acá. Tú respetas las cosas de Dios porque es la parte espiritual que te lleva a eso. La parte carnal te arrastra a hacer una cantidad de cosas. Tu alma te comienza a mover las emociones, pero es tu parte espiritual la que debe tomar el control de tu vida. Hay algunas personas que se dejan llevar por la carne, otras personas que se dejan llevar por el alma, los sentimientos, las emociones, pero otras personas que son ya más aplomadas y permiten que el Espíritu Santo sea el que controle sus vidas. Pero la persona cuando muere, escúcheme, aquí cuando muestra la escritura de esta persona que murió, el Espíritu, que es el Espíritu Santo, que es el que entra en nuestra vida. Escúcheme, cuando nosotros nacemos en Cristo Jesús, cuando nacemos de nuevo, entonces una de las cosas que nos da son las arras de la salvación, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo entra a nuestro espíritu y entonces como que reactiva esa parte espiritual. Antes no queríamos saber de Dios, antes estábamos apáticos a las cosas de Dios, pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, entonces de alguna manera como que activa eso, como que hace renacer, como que resucita esa parte espiritual de nosotros. Y es cuando queremos escuchar de Dios. Y es cuando nosotros queremos muéstrenos más, Señor. Háblanos más, Señor. Queremos adorarte. Es cuando le servimos con todo nuestro corazón y no es una carga. Es cuando queremos adorar al Señor y lo hacemos de todo corazón. Es cuando queremos tener cambios porque queremos crecer espiritualmente. Entonces ese Espíritu Santo llega a nosotros y reactiva nuestro espíritu. Y esto es importante entender porque cuando nosotros estamos caminando en el Espíritu, entonces hacemos las cosas de una manera hermosa. Yo no sé si tú sabías eso, que hay personas que están y que aparentemente, no sé si de pronto hay alguien acá, que pueden estar, pero no están caminando en el Espíritu. Entonces todo les parece tedioso, todo les parece una carga, todo les parece como, qué pereza, porque están caminando en el Espíritu. Inclusive hay ministros de Dios, que se dicen ministros de Dios, entre comillas, que lo hacen en su carne, que están ministrando, que están sirviendo hoy, un día como hoy. No lo hacen por agradarle a Dios, no lo hacen por la salvación de las almas, no lo hacen porque es lo mejor, sino que lo hacen porque están esperando tal vez un reconocimiento, lo hacen porque tal vez están esperando algo económico, lo demás. Y hay personas que estando en las cosas de Dios están muertas espiritualmente, porque están sirviéndoles con otra intención. Ese fue el caso que el Señor habló en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 en adelante, donde hace referencia de una iglesia que se llamó la iglesia de Éfeso. Y que el Señor Jesucristo, en primera instancia, Jesús hablando de la iglesia, es ese tipo de iglesia de Éfeso. No sé si de pronto aquí hay alguien con ese tipo de características de una iglesia de Éfeso, donde el Señor les dijo, mira, tengo muchas cosas para reconocerles. Que han tenido paciencia, que han probado a los falsos apóstoles, que han sabido discernir, que saben entre el que es el mentiroso y el que no es mentiroso. Yo quiero felicitarles porque ustedes están ahí, están firmes. Bueno, esas son unas palabras de alabanza y que a muchas personas les gusta. Ya, qué bueno, sí, Señor, por fin que reconoció que yo estoy aquí, Señor. Pero el Señor dice, mire, pero tengo algo contra ustedes. Qué bien por lo que ustedes han hecho. Qué bien por lo que aprenden, qué bien por lo que saben, qué bien por el tiempo que llevan en la iglesia, qué bien por el tiempo que ustedes invierten en las cosas de Dios, qué bien porque ustedes apoyan la obra de Dios. Todo eso está muy bien. Quiero felicitarlos y quiero darles un reconocimiento por lo que ustedes hacen. Pero tengo algo contra ustedes.
y es que han dejado el primer amor. Es decir, que lo que ustedes hacen, no lo hacen de corazón. No lo están haciendo por amor a Dios, sino que lo hacen por carga, por obligación, lo hacen para ser vistos. Lo están haciendo en la carne, no lo están haciendo en lo espiritual. No sé si me estoy haciendo entender. Personas que están en la vida cristiana porque están esperando que Dios haga un milagro con ellos. Porque están esperando que Dios como que sane a ese familiar que está enfermo, y si no lo sanó, entonces ahora estoy en contra de Dios. No. Están esperando algo de Dios, pero no lo hacen con todo su corazón. Porque es que la carne es bien consagrada. ¿Cómo saber que hay una persona que está consagrada en la carne? Porque es religiosa, porque es mística, porque esa persona quiere que todo el mundo le dé reconocimiento, porque esa persona solamente está señalando, criticando, por qué hacen esto, por qué hacen lo otro, por qué se visten así, por qué esto, por qué lo otro, solo religiosidad. Y entonces ese tipo de iglesia, qué bueno que están tratando de guardar eso, qué bueno, pero temo algo, y es que ustedes no me tienen en primer lugar. Temo algo, y es que ustedes han perdido el primer amor. Entonces noten, mis amados, ya hemos visto que cuando la persona muere, sale el espíritu y sale el alma. Pero también vamos a mirar entonces en esta última parte algo que es bien importante. ¿Qué pasa con esas almas? Filipenses capítulo 3. ¿Cómo será nuestro cuerpo? ¿Cómo estaremos nosotros cuando resucitemos? Algunos dirán, ¿cómo será mi cuerpo? ¿Será que voy a tener el mismo cuerpo? ¿O será que voy a tener un aspecto como John Travolta? ¿O cómo seré yo? Y tendrá la expectativa. Quiero decirles que la Biblia nos muestra cómo será eso. Eso es importante entender, porque hay muchísima claridad. Seguramente que tú has leído este pasaje de la Biblia, pero bueno, Dios nos va a mostrar hoy algunos detalles que creo que son importantes. Versículo 20, por favor, Filipenses 3:20. Más nuestra ciudadanía, esto para que lo tengamos muy claro, mis amados, para que estemos muy aplomados, para que estemos muy centrados, para que nosotros seamos muy conscientes que en esta tierra somos provisionales, estamos transitoriamente, somos peregrinos, que ninguno tenemos aquí nada comprado, que no vamos a estar aquí eternamente, que no fuimos creados para permanecer en este mundo, en esta tierra. Somos peregrinos. ¿Sí? ¿Sí saben eso? Bien, la Biblia dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos, noten eso. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Estamos esperando el anticristo? No, estamos esperando a que Jesús, nuestro Salvador, venga. Escuche lo que dice. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará, escuchen por favor, aquí está el tema, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujeta a sí mismo todas las cosas. Para que nuestro cuerpo sea semejante al de quién. Aquí lo está mostrando la palabra. Para que nuestro cuerpo sea igual al de quién. Para que nuestro cuerpo sea igual al cuerpo como cuando Cristo resucitó en esta tierra. Entonces noten que aquí vamos teniendo una pieza que es clave. Una pieza que es muy importante en este rompecabezas de la vida, interrogantes y lo demás. Que nosotros como cristianos, entonces hay algo que es bien hermoso. Que ya no solamente nuestra alma, nuestro espíritu son eternos, sino que ahora el Señor nos dice algo más, que el cuerpo, que aquí teníamos un cuerpo de humillación, un cuerpo que se iba a dañar, ahora Dios dice, no se preocupe, que yo les voy a dar un nuevo cuerpo, pero es un cuerpo diferente. Ya no va a ser un cuerpo que no se va a morir, va a ser un cuerpo que ya no se va a desgastar, va a ser un cuerpo que ya no se va a enfermar, va a ser un cuerpo completamente diferente. ¿No les parece a ustedes interesante esto? Cómo Dios a su pueblo, a sus hijos, nos da una revelación como esta para que tengamos paz, para que tengamos tranquilidad. Ahora, muy bien, escúchenme por favor. ¿Cuáles características tenía el cuerpo de Cristo? Cuando Jesús, ustedes recuerdan que estaba allá en el Gólgota, estaba allá en esa cruz ensangrentada, el Señor abrió sus brazos. Los romanos tenían una orden, y es que las personas que iban a la cruz tenían pena de muerte, es decir, tenían que morir. Sí o sí, si iban a la cruz era porque tenían que morir. Entonces cuando las personas estaban muertas, los bajaban de la cruz. Pero en esa época no existía, como en el siglo XXI, los diferentes exámenes y lo demás para poder confirmar que la persona estaba muerta. Entonces cogían un mazo y golpeaban sus rodillas para dañarle su ligamento, para dañarle sus meniscos, y de esa manera entonces ya la rodilla no funcionaba y entonces el cuerpo se desgonzaba y la persona moría de asfixia.
Entonces la manera de poder confirmar o la manera de poder asegurar que la persona que estaba crucificada iba a morir era golpeándole sus rodillas. Cuando fueron a golpear las rodillas de Jesús, entonces un centurión dice: un momentico, no, con él no le rompa nada, porque estaba escrito, amados, según lo que dice Deuteronomio, que Jesús, o decir, que él no perdería ni sería roto ninguno de sus huesos. Eso estaba ya proféticamente anunciado muchos años atrás. Entonces ese soldado le dice: no, un momentico, vamos a comprobar la muerte de él de otra manera. Y toma una lanza y ustedes saben, le atraviesa su costado. Y cuando le atraviesa su costado, ustedes saben que le perfora todo el diafragma, le perfora el corazón y sale, dice Juan en sus escritos, dice que vio salir agua con sangre. Eran de los pocos testigos que estaban. Estaba Juan, estaba María, la madre de Jesús, estaba María Magdalena y había otra mujer. Eran los únicos testigos visibles. Y dice la escritura que salió como gotas de agua mezcladas con sangre. Si nosotros le preguntásemos a los médicos ¿qué sucedió ahí? Lo que sucedió es que le atravesaron, le rompieron algo que se llama el pericardio. ¿Y qué es el pericardio? Es como una membrana, es como una capa que cubría el corazón, y cuando es perforado, entonces la persona sale de su cuerpo agua mezclada con sangre. Pero cuando lo atravesaron, ya él estaba muerto. Es decir, no fue la lanza, no, él ya estaba muerto. Y la pregunta es, el interrogante para nosotros como cristianos es: ¿por qué murió Jesús? ¿De qué murió Jesús? Si a ti te pregunta alguien, dice: tú que eres un cristiano, tú que lees la Biblia, finalmente, ¿de qué fue que murió Jesús? Jesús no murió de asfixia. Jesús no murió porque se le atravesara la lanza, porque cuando le atravesaron la lanza ya él estaba muerto. La Biblia, 1000 años antes, escúchenme porque esto es impresionante. La Biblia es tan hermosa, amados. 1000 años antes, un hombre llamado David, conocido como el salmista, tenía un salmo, escribe un salmo que es el Salmo 22. Y comienza diciendo el salmo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Recuerda que fueron las mismas palabras que el Señor Jesucristo mencionó. Es como si David estuviese ahí en la cruz, como si David hubiese avanzado en el tiempo 1000 años más adelante y saber qué es lo que estaba pasando. Es como si él hubiera estado hoy presenciando, es como si él hubiese transportado al futuro y pudiese estar ahí mismo viendo esa escena. Es como si él estuviese viendo lo que Jesús estuviese pasando 1000 años antes de que pasara esto. Más adelante dice: oraron mis manos y mis pies, y mi corazón fue como cera. O sea, traspasaron mis manos, mis pies. Exactamente lo que le pasó al Señor. Entonces la pregunta es: ¿por qué murió Jesús? Eso ya estaba escrito, estaba dentro del plan de Dios. Dios ya lo había determinado, Dios ya lo había contemplado. ¿Por qué razón murió Cristo? ¿Fue por lo que hicieron los judíos? ¿Fueron esos romanos que hicieron una cantidad de cosas terribles contra Jesús? ¿Ellos fueron los que lo mataron? Y la respuesta es una sola: Jesucristo murió por nuestros pecados, de una forma voluntaria. 700 años antes de que sucediese la muerte de Cristo, 700 años, 750 años, un hombre llamado Isaías, profeta, conocido como uno de los profetas mayores, escribió en el capítulo 53, versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice que fue molido, que fue traspasado. El Señor Jesucristo fue completamente deshecho. ¿Por qué razón? Por todo lo que tú y yo hicimos. Isaías deja escrito eso, que fue el pecado, escúcheme, que fue el pecado lo que mató al Señor Jesucristo, que Dios lo permitió para que a través de la muerte de Cristo nosotros pudiéramos ser redimidos y que un día pudiéramos gozar de la vida eterna y tener la paz que tenemos hoy, que si nosotros partimos o que si el Señor viene, estaremos con Él eternamente en el cielo. Pero hubo alguien que tuvo que pagar ese precio. Eso no fue gratis. Eso no es por tus méritos o por mis méritos. Eso no es porque tú seas buena gente o porque yo sea buena gente. Eso no es porque ayudamos a los pobres. Eso no es porque somos dadivosos y generosos. No.
es porque una persona llamada Cristo Jesús pagó ese precio tan alto por nosotros. Y que no fue una muerte cualquiera, no fue una muerte que humanamente hubiésemos visto, fue una muerte sangrienta, como dice el capítulo 52, versículo 14. Fue tan terrible que su rostro quedó desfigurado, dice la escritura, como se asombraron de ti muchos, de tal manera que fue desfigurado de los hombres. Su parecer, dice la escritura, y su hermosura más que de los hombres, de los hijos de los hombres. Es decir, no fue humanamente, no hemos visto una persona que haya quedado tan masacrado como quedó Jesucristo. Humanamente hablando, nadie lo reconocía. Era una mezcla terrible, bañado en sangre, golpeado, latigado. Eso no era como le damos un correazo al hijo cuando se porta mal, no, era un latigazo, un látigo romano que tenía 4 ramificaciones, que tenía sus puntas de acero e incrustaciones de hueso. Y cuando le lanzaban ese látigo, envolvían a Jesús y luego tiraban ese látigo, y cuando tiraban el látigo desgarraban toda su parte, digamos, sus tejidos subcutáneos. Literalmente casi que sus vísceras quedaron expuestas. Y todo eso lo hizo Cristo por amor a ti, por amor a mí. Eso no fue algo gratis, para que nosotros tengamos un cristianismo liviano y pasajero, y que a veces sí me conecto, a veces no me conecto, a veces sí oro, a veces no oro, a veces comparto, a veces no comparto, a veces vivo en santidad, a veces vivo en pecado. Hubo una persona que pagó un precio muy alto por nosotros, para que estuviéramos allá y pudiéramos gozar, y que un día esperamos el arrebatamiento, y que un día podamos gozar en la eternidad, y que estemos alabando al Señor por toda nuestra vida, y que no tengamos dolor, lamento ni llanto. Fue Cristo Jesús. Y esto lo padeció para que nosotros podamos entender todo lo que Él pasó. Literalmente, Jesucristo quedó en esa cruz. Jesucristo, cuando iba en ese desfile y la gente se burlaba y le escupían y decían, a ver, bájese de la cruz, no, que usted es el mismo Hijo de Dios, a ver, demuéstrenos. Y la gente se burlaba. Ese Jesús, allá en la cruz, perdóneme la palabra, pero parecía un monstruo terrible, como lo dice la escritura. ¿Y sabe por qué? Porque Jesucristo allá en la cruz, cuando estaba crucificado, vino la copa de la ira de Dios y todo el pecado nuestro cayó sobre Él. Porque eso, escúcheme por favor, eso es lo que hace el pecado en la vida de un ser humano, lo convierte en un monstruo. Eso es lo que el pecado busca, eso es lo que el enemigo busca, que nos envolvamos en el pecado para que, digamos, tergiversemos la imagen que Dios tiene de nosotros, para que terminemos haciendo cosas que ni siquiera nos hemos imaginado que vamos a hacer. Eso es lo que hace el pecado. Diga conmigo, el pecado nos convierte como en monstruos. Eso fue lo que pasó. Por eso, mis amados, Cristo tuvo que pagar ese precio, para que tú y yo no pagáramos ese precio allá en el infierno, donde dice la escritura que será como un gusano que se quema y no para de quemarse. Así van a quedar las personas que mueren sin Cristo Jesús. Y Jesús vino y todo eso lo pasó en esta tierra por amor a nosotros. Porque no amamos la obra de Dios. Porque no amamos y estimamos el ser cristianos. Porque tenemos un cristianismo tan endeble, tan liviano. Porque nosotros no nos comprometemos verdaderamente con Dios. Porque no lo amamos de corazón. Porque no lo tenemos a Él verdaderamente como el primer lugar en nuestras vidas. Porque fácilmente nos dejamos distraer y nos desconectamos de las cosas de Dios. ¿Por qué para las cosas del mundo sí tenemos el dinero y tenemos una cantidad de cosas, invertimos? Pero ¿por qué para la obra de Dios no? ¿Por qué para difundir el evangelio? ¿Por qué para compartir la palabra? ¿Por qué para que mucha gente sea salva y conozca una verdad como esta? Entonces ahí sí no tenemos el dinero, pero si fuera para otras cosas ahí sí tenemos dinero. ¿Por qué, amados? Eso es lo que el Señor le estaba diciendo a esa iglesia allá en Éfeso. Has perdido el primer amor. Tú dices que me amas, pero con lo que tú haces demuestra lo contrario. Muchos de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Es eso, amados. Hay mucho más para compartirles, hay mucho más que quisiera comentarles, pero vamos a dejarle una segunda entrega. Lo más importante, amados, es entender, quiero dejar como el preámbulo de lo que vamos a mirar, y es saber que las almas que están allá están conscientes. Esas almas que partieron no están dormidas, sino que están muy activas. Yo creo que el tiempo no me alcanza a dar, pero voy a dejarlo solamente ahí. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero quedémonos con esto. Que el arrebatamiento es una verdad. Que el arrebatamiento es un evento que se va a dar.
que el arrebatamiento no va a ser para todo el mundo, sino solamente para los que estemos en Cristo Jesús. Quedémonos con esto, que si partimos, debemos tener la certeza que nosotros vamos a partir con el Señor Jesucristo. Y decirle a nuestros seres queridos, tranquilos, no se preocupen, que hoy va a estar mucho mejor. Y que cuando un ser querido parta en Cristo Jesús, sí, natural, vamos a llorar posiblemente, pero tengamos la paz y la tranquilidad, que Él va a estar mucho mejor que lo que está aquí en esta tierra, que lo que está aquí en este país. Está mucho mejor. Tengamos esa paz, tenemos la esperanza, que un día nos gozaremos con Él, que un día gobernaremos con Él, que será parte de lo que vamos a ver la próxima semana. ¿Cuándo se va a dar eso? Vamos a tratar de tocar el próximo tema eso. ¿Cuándo se va a dar? No tenemos la fecha exacta, no tenemos el día exacto, pero sí tenemos muchos eventos y acontecimientos que nos hacen pensar con mucha claridad que en cualquier momento el Señor va a venir por nosotros. ¿Qué tal que hoy sea nuestro último día? ¿Qué tal que el Señor haya permitido escuchar este mensaje para que nosotros estemos preparados? Y si tú no tienes a Cristo como Señor y Salvador, si tú no tienes la seguridad, sé que muchos de los que están acá, y ni siquiera levanten las manos porque solamente Dios lo sabe, muchos de los que están aquí, sé que Dios es el primer lugar en tu vida. Sé que tú eres un nacido de nuevo. Sé que tú eres una hija o un hijo de Dios. Y quiero felicitarte, sigue adelante. Pero también sé de muchos que a pesar que pueden estar conectados aquí, que a pesar de que escuchen este mensaje, verdaderamente no han entregado su vida a Cristo. ¿Qué tal si hoy fuese su último día? ¿Qué tal si mañana no amanecieses? ¿Tú tienes la certeza que cuando cierres tus ojos y los abras vas a estar en la presencia de Dios? ¿O no hay sea que sea un día de una sorpresa terrible, catastrófica? Y que ahí ya no vas a decir, yo sí tenía la intención, yo sí quería. Porque quiero decirles que en el infierno hay muchas personas que tuvieron la intención de decir, yo quiero dejar este pecado. No más borracheras, no más adulterio, no más drogas, no más pecado. Este va a ser la última vez. Voy a pecar esta vez y ya. Y tal vez en ese día que tuvieron la intención de dejar el pecado, no lo dejaron, murieron en su pecado y están en el infierno. Que no sea el caso de ninguno de nosotros. Inclina tu rostro. Oremos al Señor. Digámosle, Padre, muchas gracias. Gracias por esta palabra que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú nos hablas de una forma directa, de una forma abierta, porque nos amas, Dios. Porque nos das a entender que hay cosas que son mucho más importantes que las cosas que el mundo nos pueda estar ofreciendo. Porque finalmente todo lo material que hoy vemos se va a quedar acá, Señor. Porque absolutamente nada nos vamos a llevar. Solamente nos llevaremos en nuestro corazón si partimos con Cristo Jesús. Y en ese mismo instante, cuando cerremos nuestros ojos, cuando demos el último suspiro en esta tierra, cuando abramos nuestros ojos nuevamente, te veremos a ti, Señor. Pero hay de aquellos que no han tomado la decisión. Hay de aquellos que están jugando a ser cristianos. Hay de aquellos que están jugando con el pecado, simpatizando con las cosas del mundo y no se han definido. Pero que esta palabra, Señor, que esta reflexión que tú nos has dado en este día, nos ayude para afinar nuestra vida, para ponernos en sintonía contigo, Dios, y que estemos preparados, que todos los días estemos con ese equipaje listos y preparados, para cuando escuchemos aquel sonido, cuando escuchemos aquella trompeta, nosotros podamos decir, aquí estoy, Señor. Abandonamos esto porque este mundo no nos pertenece. Estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. A ti sea toda la gloria, Señor, y toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén y amén.